Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La tormenta azotaba los riscos de piedra como un monstruo furioso, y cada relámpago iluminaba la tienda improvisada de Elías, revelando las manchas de barro en su chaqueta y las heridas frescas en sus manos. Había pasado todo el día escalando hasta ese claro escondido, buscando refugio de los soldados que patrullaban la frontera del Valle de los Lobos. No esperaba compañía, solo silencio y la oportunidad de dormir sin miedo. Pero cuando la lluvia se volvió granizo y el viento empezó a arrancar estacas de la lona, escuchó un crujido entre los arbustos. Pensó que era un zorro, tal vez un oso joven, pero entonces la vio. Bajo la cortina de agua, una figura encorvada, apenas cubierta con jirones de pieles, avanzaba a cuatro patas. El relámpago dibujó su silueta, hombros marcados, muslos firmes, cabellos oscuros y un par de ojos dorados que no pestañeaban aunque la tormenta la golpeara de frente. No supo si debía hablarle o apuntar su cuchillo. Ni siquiera tuvo tiempo. La criatura, o la mujer, aún no lo tenía claro, se abalanzó hacia él, rodó dentro de la tienda y quedó tendida sobre el suelo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Su respiración llenaba la tienda de vaho caliente y un leve olor a bosque y a animal salvaje. Elías retrocedió hasta sentir el frío de la lona pegado a su espalda. Ella levantó la cabeza, dejando ver una cara humana, hermosa a pesar de la suciedad y unos labios que se abrían sin pronunciar palabra. Cuando trató de levantarse, sus rodillas fallaron y cayó sobre su pecho, gimiendo algo entre susurros roncos. Instintivamente, Elías la sostuvo para que no se golpeara. Sintió su piel helada y el temblor que le recorría la espina dorsal. Con movimientos torpes, quitó su capa y la envolvió, escuchando su respiración acelerada cerca de su oído. ¿Estás herida?, preguntó, sin esperar respuesta coherente. Ella no contestó, solo emitió un gruñido bajo, gutural, que le erizó la nuca. Un segundo después, se acomodó contra su costado, metiendo la cabeza bajo su barbilla, como un lobo que reclamara calor. Su cuerpo, aunque frágil por el hambre, desprendía una fuerza contenida, latente bajo cada músculo tensado. Pasaron horas así. El viento desgarraba la tela, pero dentro, el calor de ambos los mantenía vivos. Cada vez que Elías se movía, aunque fuera para ajustar la manta o para rascarse la barba, ella respondía con un gruñido corto, como advirtiéndole que no debía alejarse. En la penumbra, mientras la lluvia golpeaba como tambores, Elías la observó dormir. Cada vez que la tormenta rugía más fuerte, ella se estremecía y sus uñas, largas como garras, rascaban su pecho buscando seguridad. No entendía quién era, de dónde venía ni qué demonios la había traído a su tienda perdida en medio de la nada. Solo sabía que esa noche no estaba solo, y que, por extraño que sonara, no quería que ella se marchara cuando llegara el amanecer. Al cerrar los ojos, sintió el suave murmullo de su respiración en su cuello y un gruñido casi cariñoso que lo hizo sonreír, a pesar de que aún no sabía si había invitado a una mujer, o a una bestia que podría devorarlo cuando despertara. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El amanecer llegó sin pedir permiso. La tormenta se había llevado consigo la oscuridad, dejando tras de sí un silencio espeso, roto apenas por el goteo persistente de la lona empapada y el murmullo de los árboles sacudiéndose el agua acumulada en sus ramas. Elías abrió los ojos sintiendo la mitad de su cuerpo tibia y húmeda. Buscó a la mujer entre las mantas, pero su costado estaba vacío, solo quedaba el rastro de su olor salvaje impregnado en la tela. Salió de la tienda temiendo encontrar huellas de sangre o la prueba de que todo había sido un sueño. Pero allí estaba ella. Aitana, la mujer de ojos de ámbar, estaba de rodillas sobre la tierra negra, completamente desnuda, su espalda arqueada y los cabellos empapados pegados a su piel como un manto oscuro. Parecía escarbar la tierra con una fiereza silenciosa, hundiendo los dedos hasta rasgarse la piel de las manos. Cada respiración era un gruñido contenido, un rumor de garganta animal que le erizaba cada vello del cuerpo. Elías se acercó sin pensar en el frío que le mordía los pies descalzos. El barro le salpicó las pantorrillas cuando dio el primer paso y entonces ella levantó la cabeza, clavando en él esos ojos que parecían ver más allá de su carne. No había rastro de miedo en su mirada, solo una tensión vibrante, como la cuerda de un arco a punto de soltar la flecha. Quiso cubrirla, ofrecerle su capa, sus manos, su voz, cualquier cosa que detuviera ese temblor salvaje. Pero cuando se inclinó, Aitana soltó un gruñido tan profundo que sintió como le temblaba el estómago. Sus labios se retrajeron dejando ver colmillos más largos de lo que había creído ver la noche anterior. Aitana, la llamó, pronunciando su nombre como si eso pudiera invocar un fragmento de humanidad dentro de ella.
El sonido pareció atravesarla. Dejó de rascar la tierra, sus dedos embarrados colgando a los costados de sus muslos tensos. Giró el rostro, dejando que la lluvia lavara la sangre que resumaba de sus uñas partidas. Un latido interminable se expandió entre ambos. Elías dio otro paso, casi tocando su hombro. Ella no lo atacó, no retrocedió. De pronto se abalanzó, pero no con furia, sino como una loba que reclamara el calor que le habían quitado. Se lanzó contra su pecho, empujándolo hacia atrás hasta que él resbaló en el barro, cayendo de espaldas. Encima de él, Aitana olfateó su cuello, sus cabellos rozando su barbilla y sus manos frías enterrándose bajo su camisa. Cada respiración era un gruñido suave que le erizaba la piel, un aviso de que aún no debía moverse demasiado. Elías contuvo el aliento, sintiendo como su propia sangre ardía mientras la veía tan salvaje, tan cerca, tan viva. Intentó susurrarle palabras que calmaran el fuego, pero la voz se le quebró cuando ella abrió los ojos y soltó un sonido grave, gutural, que no era humano ni animal, sino una mezcla que lo encendió por dentro. Durante unos segundos que parecieron eternos, ella pegó su frente a la suya, respirando juntos, compartiendo calor y barro. Luego se apartó de golpe, girando sobre sus rodillas. Caminó a cuatro patas hacia el bosque, dejando un rastro de huellas ensangrentadas que la lluvia se apresuró a borrar. Elías permaneció en el suelo, sintiendo cada pulso de su corazón como un tambor de guerra. Sabía que ella volvería. Y sabía, sin entender cómo, que la próxima vez no se contentaría con compartir solo su tienda. El rumor sobre la mujer salvaje corrió más rápido que el viento helado que bajaba desde las montañas. Al caer la tarde, ya todos en la aldea próxima murmuraban sobre la bestia que dormía junto a Elías, la extraña que devoraba liebres vivas detrás de su tienda y que una noche se escuchó gruñir tan fuerte que hizo huir a los lobos de la colina. Elías, ajeno a los cuchicheos, apenas dormía. Cada anochecer encendía la lumbre, doblaba mantas y la esperaba. Aitana siempre regresaba cuando la luna tocaba la cima de los pinos. Su silueta aparecía entre la bruma, los pies desnudos manchados de barro y la mirada fija solo en él. La primera vez que entró de nuevo a la tienda lo hizo gateando, sus uñas rasgando la lona mientras olfateaba el aire a su alrededor como un lince cauteloso. Ningún hombre soportaría esa cercanía sin temblar. Elías aprendió a no apartar la vista. Sabía que ella odiaba el ruido, que cada palabra innecesaria provocaba ese gruñido que parecía brotarle desde el vientre. Pero también había descubierto algo que la calmaba, su respiración. Cuando él se tendía quieto, dejaba que su pecho subiera y bajara en un ritmo lento. Aitana se acomodaba junto a él, pegando su costado, aspirando su olor hasta quedarse quieta como una loba saciada de calor. Una noche, cuando él creyó que dormía profundamente, escuchó un roce. Abrió los ojos y la encontró despierta, a centímetros de su cara, estudiándolo. Sus pupilas se dilataban cada vez que él exhalaba. De pronto, sin aviso, su lengua recorrió la línea de su mandíbula, marcando territorio, empapándolo con ese calor animal. Luego bajó el rostro a su cuello y mordió despacio, lo justo para hacerle sentir el filo de su posesión. Elías contuvo un gemido, resistiendo la urgencia de tocarla. Aprendió que si la tocaba sin permiso, gruñía, si la dejaba explorar, se quedaba tranquila. Esa noche se durmió sintiendo su aliento pegado a la piel, sabiendo que cada rastro de saliva era un aviso para cualquiera que se atreviera a entrar. Al amanecer, se levantó para buscar leña. Apenas dio unos pasos cuando escuchó un aullido breve detrás de él. Volteó a tiempo para ver a Aitana emergiendo semidesnuda de la tienda, con los cabellos enredados y los ojos centelleando como cuchillas. Un guardia del puesto fronterizo, curioso, se había acercado demasiado. No tuvo tiempo de gritarle que se alejara. Aitana rugió tan fuerte que las aves del claro alzaron el vuelo. Sus pies descalzos golpearon la tierra con la fuerza de un felino. En 2 zancadas se plantó frente al intruso, tan cerca que el joven soldado dejó caer la lanza y se orinó encima del miedo. Elías corrió tras ella, temiendo que lo matara. Agarró a Aitana por la cintura, sintiendo su piel ardiendo como una brasa viva. Ella se retorció entre sus brazos, lanzando mordiscos al aire mientras sus ojos gritaban una verdad feroz. Él era suyo, y nadie más debía aspirar su olor ni rozar su sombra. Cuando finalmente logró calmarla, Elías notó la mirada de los otros hombres. Miedo, sí, pero también codicia y morbo. Algunos cuchichearon sobre encadenarla, venderla, exhibirla como una rareza para los señores del valle. Esa noche, mientras ella dormía sobre su pecho, su respiración ronca y tranquila, Elías juró que antes permitiría que le arrancaran el corazón antes que verla encadenada. Afuera,
El viento ululaba entre los árboles como anunciando que pronto la luna llena traería sangre, garras y un amor tan salvaje que nadie sería capaz de domesticarlo. El crepúsculo cayó como un manto púrpura sobre el claro, pintando de sombras las rocas y oscureciendo los senderos. Los rumores sobre Aitana dejaron de ser simples murmullos, ahora eran órdenes disfrazadas de consejos. Los ancianos hablaban de maldición, los guardias susurraban de recompensas por atraparla, y algunos cazadores, ebrios de codicia, se reunían en tabernas para trazar planes entre jarras de hidromiel. Elías sentía como la red se tensaba alrededor de su tienda cada noche. Cada rama que crujía, cada fuego encendido a lo lejos era un recordatorio de que no podía protegerla solo con palabras y promesas. Esa tarde, mientras recogía leña, la vio de pie al borde del claro. No llevaba nada sobre la piel, excepto una corona de hojas secas que alguien, o algo, había colocado sobre su cabeza. Sus ojos dorados lo buscaron, fijos en él con una certeza que le perforó la garganta. Cuando se acercó, Aitana no huyó. Caminó hacia él, dejando que la luz tenue revelara cicatrices nuevas en su espalda, rasguños recientes que ningún animal del bosque podría haberle hecho sin morir en el intento. Elías extendió la mano para acariciarle el rostro. Ella, en lugar de gruñir, rozó su palma con la nariz, oliéndolo como si necesitara confirmar que seguía siendo suyo. Un ruido entre los arbustos los interrumpió. Aitana se tensó, sus músculos vibraron como un arco cargado. De entre los matorrales emergió un lobo gigantesco, tan gris como la niebla que se deslizaba por la ladera. No era como los lobos normales que rondaban en pareja, este traía en los ojos la inteligencia de un rey viejo, y en su cuello una cicatriz tan profunda que parecía imposible que respirara. El lobo no gruñó, no atacó. Caminó despacio hacia Aitana, ignorando a Elías. Ella no retrocedió, tampoco mostró sumisión. Se adelantó, pecho erguido, y soltó un gruñido que rasgó el silencio de la tarde. El lobo contestó con un rugido ronco que parecía salir de una caverna ancestral. Elías no comprendía. Lo único que sabía era que la tensión era un hilo a punto de romperse. Dio un paso adelante, sin armas, sin idea de lo que haría si el animal se lanzaba sobre ella. Aitana giró la cabeza apenas, suficiente para clavarle una mirada. No te acerques. Pero era tarde. El lobo saltó primero. No hacia él, sino directo a Aitana. Ella se irguió sobre las piernas, mostrando una fiereza que desbordaba toda humanidad. Los colmillos se encontraron en mitad de un rugido que retumbó como un trueno. Garras contra garras, cuerpos chocando con tal fuerza que la hierba voló en todas direcciones. Elías no podía disparar una flecha, no podía lanzar una piedra. Si intervenía, la heriría a ella. Entonces hizo lo único que supo hacer, gritó su nombre. Lo gritó con toda la rabia, con todo el miedo, con todo el amor contenido en su pecho. Por un instante, solo uno, Aitana lo escuchó. Detuvo sus colmillos un segundo, lo miró con la boca ensangrentada, y algo se quebró en sus pupilas. Aprovechó la distracción para hundir sus garras en la garganta del lobo. Un chillido cortó la bruma de la tarde. El lobo rodó por la tierra, derribando arbustos, hasta quedarse quieto, su pelaje manchado de rojo y vapor escapando de su herida. Aitana se tambaleó. Tenía los brazos cubiertos de mordidas, la cara salpicada de sangre caliente. Aún así, se volvió hacia Elías. Sus piernas fallaron. Él corrió, la atrapó antes de que su cabeza tocara el suelo. Se miraron. Sus bocas se encontraron sin preguntas ni temores. Entre el sabor metálico de la sangre, Elías sintió un rugido suave en su pecho, uno que no era suyo, uno que se mezclaba con el temblor de su cuerpo mientras la abrazaba fuerte, demasiado fuerte, como si pudiera retener toda esa salvaje tempestad dentro de sus brazos. Sabía que pronto vendrían más. Sabía que esta noche no podría protegerla solo con su cuerpo. Pero mientras respiraba su aliento entre jadeos y susurros, comprendió que moriría 1000 veces y eso le permitía verla erguirse de nuevo con sus ojos de loba ardiendo contra el mundo. El frío rasgó el claro poco después de la muerte del lobo. La luna, casi llena, se alzó como un ojo vigilante sobre los árboles que crujían bajo el peso de la bruma. Elías, con la respiración rota y las manos manchadas de la sangre tibia de Aitana, sintió por primera vez el peso de lo imposible, ya no bastaba con esconderse entre pieles y ramas. Pronto la aldea entera, la guardia y los cazadores vendrían por ella. O por lo que creían que era ella. Aitana dormitaba entre sus brazos, con la cabeza hundida en su pecho. Cada exhalación era un gruñido suave, ronco, casi un ronroneo de fiera adormecida. Él la sostuvo así, arrodillado en la tierra húmeda, sin moverse durante lo que pareció un siglo.
Sabía que si intentaba apartarla, se despertaría para morderlo. Y, de algún modo, deseaba que lo hiciera, que le dejara en la piel la marca de su furia, para que el mundo entendiera que no se tocaría a Aitana sin primero atravesarlo a él. Cuando la luna se alzó hasta lo más alto, oyó pasos. 1, 2, 3 pares de botas aplastando la hierba. El tintinear de una espada golpeando un cinturón. Voces bajas discutiendo, riendo, oliendo la recompensa antes de cazar la presa. Elías contuvo la respiración. Lentamente, deslizándose como un ciervo, posó a Aitana sobre un lecho improvisado de mantas. Ella abrió un ojo dorado, parpadeó, y gruñó apenas, mostrando un colmillo antes de volver a cerrar los párpados. El primer cazador apareció a la luz pálida. Llevaba un hacha corta y una sonrisa podrida de dientes negros. No lo reconocía, pero eso no importaba. Sus palabras eran las mismas que había escuchado de otros hombres cobardes, que no era justo que un simple forastero guardara para sí algo tan valioso, que una criatura como esa debía servir, engendrar cachorros para un señor que pagara bien. Elías no respondió. El segundo cazador surgió de la espesura, con un arco apuntándole a la cabeza. Detrás, un tercero vigilaba a la mujer, moviéndose con cautela, como quien espía un foso de lobos hambrientos. Sintió la rabia brotarle de la garganta. No era un grito, no era una súplica. Era algo seco, brutal, que hizo reír a los hombres. El primero levantó el hacha, se acercó con un paso, 2, y soltó una carcajada cuando Elías, desarmado, dio un solo paso adelante, plantando el pecho descubierto frente a la hoja de metal. «Apártate, mendigo», escupió el hombre, empujándolo con la empuñadura. Elías no se movió. Un segundo después, un gruñido desgarró la calma. Aitana se irguió sobre las mantas, desnuda, el cabello enmarañado cayéndole por los pechos tensos y la mirada encendida en furia. En un parpadeo saltó sobre el primero, enterrando sus garras en la garganta. Un chorro de sangre salpicó a Elías, que sintió la tibieza golpearle el rostro. El segundo soltó la flecha, pero Aitana giró sobre sí misma, esquivándola como si leyera la intención antes de que los dedos soltaran la cuerda. Cayó sobre él, mordiéndole el antebrazo, quebrando hueso y carne en un chasquido húmedo. El tercero intentó correr, pero Elías, impulsado por una rabia nueva, lo tomó por la nuca y lo lanzó contra el tronco de un árbol. Escuchó el crujido de la madera y el crujir más blando del cuello quebrándose. Aitana se giró hacia él, jadeante, con los labios ensangrentados. Su pecho subía y bajaba como un fuelle. Durante un segundo, Elías temió que no distinguiera entre enemigo y amante. Pero ella se acercó despacio, olfateó la sangre en su mejilla y lamió la gota que resbalaba hacia su boca. «Mía», gruñó, una sola palabra humana escapando de su garganta, ronca, imperfecta, perfecta. Elías sintió un calor denso estallarle en el vientre. La tomó de la cintura, la atrajo contra él y mordió su labio inferior, sin importarle la sangre ni los gemidos de la muerte que aún flotaban alrededor. Alrededor de ellos, la noche se llenó de grillos, de murmullos de hojas, como si el bosque entero respirara al ritmo de su pasión y de la furia que había caído sobre esos hombres. Sabían que no era la última vez. Sabían que vendrían más, que traerían armas, fuego y cadenas. Pero esa noche, bajo la luna casi llena, Aitana y Elías entendieron que la frontera que los separaba de la muerte ya no existía. Solo existía el rugido bajo su piel, la promesa de desgarrar a cualquiera que intentara romperlos. Y la certeza de que, juntos, eran tan salvajes como invencibles. El primer rayo de sol cruzó el claro como una lanza de oro, pintando de rojo las ramas y la tienda manchada de sangre seca. Aitana estaba sobre él, dormida, con un brazo firme sobre su pecho como una cadena viva. Su respiración era tranquila, casi humana, como si la fiereza de la noche anterior hubiera dejado paso a un sueño profundo que, por fin, no la devoraba desde dentro. Elías, con la espalda pegada a la tierra fría y la mirada clavada en el cielo que clareaba, comprendió que no podían quedarse ahí. Los cuerpos de los hombres que habían osado tocarlos se pudrían a unos metros, y pronto su hedor atraería a más carroñeros de 2 patas que de 4. No había red que pudiera mantenerlos cautivos mientras vivieran en aquel claro. Movió despacio la mano, acariciando la nuca de Aitana. Ella gruñó dormida, pero no abrió los ojos. Elías sonrió, besándole la frente salpicada de manchas pardas, recordando que no hacía tanto aquella fiera temblaba bajo la tormenta y se refugiaba en su tienda como un cachorro asustado. Al mediodía, recogió sus pocas pertenencias, un arco gastado, algunas pieles secas y un colgante de plata que había pertenecido a su madre. Aitana lo observaba en silencio, sentada sobre un tronco,
peinando su cabello con los dedos como una loba que olvida, poco a poco, la jaula de sus propios instintos. Cada tanto olfateaba el viento, y cuando algún sonido extraño quebraba la calma, se erguía, preparada para desgarrar lo que hiciera falta. Pero siempre volvía a su lado, presionando su muslo contra el de él, dejando claro que no permitiría que nadie lo separara. No tomaron camino. Se adentraron en la espesura, alejándose de la aldea, de la frontera, de los rumores de hombres y cadenas. Dormían bajo árboles milenarios, cubiertos solo con pieles, compartiendo el calor de sus cuerpos como si cada noche fuera una tregua contra todo el frío del mundo. Con los días, Aitana empezó a balbucear palabras. Algunas eran fragmentos de sonidos que Elías descifraba con paciencia, nombres de animales, colores, olores. Cada vez que lograba hilar 2 sílabas seguidas, se abalanzaba sobre él, feliz, mordiéndole la mandíbula como si reclamara un premio. Él se reía, la sujetaba y la dejaba rugir de placer bajo sus manos. Pasaron lunas. La nieve vino y se derritió. La manada de lobos que una vez la había desafiado ahora merodeaba a la distancia, reconociéndola como una reina a la que no se debía morder. A veces, por las noches, uno de esos lobos se acercaba, se tumbaba a un lado de la fogata, velando su sueño como un centinela de 4 patas. Una tarde, mientras recogían frutos en un claro cubierto de flores silvestres, Aitana lo tomó por la muñeca. Sus ojos ámbar lo buscaron y su voz, aunque quebrada, dejó escapar una oración que Elías jamás olvidaría. Contigo, siempre. Él, con la garganta anudada, dejó caer la cesta y la abrazó tan fuerte que casi la levantó del suelo. Ella soltó su rugido suave, uno que ya no era amenaza, sino promesa. Promesa de quedarse, de luchar juntos, de morder cada sombra que se atreviera a rozar lo que ahora era suyo. No hubo más hombres con armas ni flechas. Los rumores se convirtieron en historias susurradas junto a las hogueras, de cómo la mujer lobo y su hombre salvaje se perdieron en los bosques profundos, donde ni la muerte osa entrar sin permiso. Algunos decían que aún hoy, cuando la luna brilla redonda y brillante, se escucha un gruñido satisfecho y un jadeo de amor en lo más recóndito del Valle de los Lobos. Y así fue. Porque Aitana, la fiera imposible, y Elías, el hombre que jamás retrocedió, construyeron su mundo lejos de todo miedo. Un mundo de madera, tierra y cielo, donde la única ley era el rugir de sus corazones latiendo al mismo ritmo, libres, salvajes y eternamente juntos.